Yo tengo unas tablas de conteo. Yo debo sumar esas tablas de conteo por acceso si estoy en una intersección o sencillamente por carril o por calzada si estoy en una vía de dos carriles o una vía de dos calzadas. Lo importante es tratar de hacer lo más discriminado posible la información. Y entonces, aquí por ejemplo yo podría tener Sampo de Sincelejo, un histórico del Invías, desde el año 97 hasta el año 2017. ¿Por qué no hay 2009? Tocaría saber, investigar qué pasó. ¿Por qué no hay 2018? Tal vez en ese momento estaba la vía en construcción y, y la afectación en materia de tránsito de movilidad era bastante grande y no se tomaron en cuenta esos datos. Tal vez por estaba en construcción. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene acá? Uno tiene una información de tal forma que le dan el volumen, por ejemplo aquí 2017, vamos a tomar esto. Tengo 12.000 vehículos y me dan tres numeritos, 58, 834. ¿Qué significan esos números? Pues esos números significan los porcentajes de autos, buses y camiones. Siempre va a ser ABC, autos, buses y camiones. Si se dan cuenta, pues es muy parecido en los últimos años, 64, 62, 65, 69, bueno, aquí sube un poco. Y los buses siempre han estado en el 8%, por acá en el 2015 pasó 12%, pero ha sido muy recurrente que sea 7 o 8%. ¿Ya? Aquí en 2017 pues ya hubo un aumento de un 5% significativo sobre los datos históricos en términos de camiones. ¿Eso por qué? Pues puede que haya pasado más carga hacia los puertos. Para que se hubiese aumentado tanto esos cambios. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Uno debe hacer una regresión o debe hacer una revisión. Yo podría tomar esto. ¿Sí? Y como estoy en Excel, pues aprovechar la herramienta y construir una gráfica. Pero miren esta gráfica. ¿Cómo quedó? Estos datos pues muestran que hubo una tendencia como a estar muy estables, ¿cierto? A un bajo crecimiento, para allá en los años 97 hasta 2005, por ejemplo. Que solo hasta ese 2005 pues se reactiva y miren cómo se va hacia arriba. Entonces, si uno le coloca un poco de historia, uno podría decir que en esa época pues hubo muchas restricciones en cuanto a movilidad. Tal vez las carreteras no tenían movilidad en las noches. Miren que luego por allá en 2002, aquí, pues comienza algo que se llamó la seguridad democrática y empiezan las caravanas y cosas así para que la gente otra vez tenga la confianza de viajar por carretera. En alguna época, 2002, 2003, por miedo a la violencia, pues se cerraban las fronteras del departamento de Sucre. Se había un retén en San Pues y un retén por allá en Ovejas. Entonces no se dejaba salir ni pasar a nadie en las noches. Y cuando uno estudiaba o trabajaba, pues le tocaba presentar carnes, porque igual pues
le tocaba a uno movilizarse por la noche. Pero luego de las 6 7 de la noche, pues ya estaba cerrado. O sea, había como unos permisos para poder pasar. Y en ciertas zonas. Entonces uno puede entender eso como que, bueno, ¿qué tránsito va a crecer si miren esa situación tan complicada? Aquí hay un punto curioso este que le da por acá. En el 2002 que le da 1800, 1000 algo. Este punto que está aquí caído. Entonces, cuando se tienen esos puntos, pues muy posiblemente es que el INVIE hace el conteo. Pero si él empieza a hacer el conteo y le toca suspender el conteo, al final se entrega la información de los días que fueron contabilizados. ¿Ya? Es decir, esto es un tránsito que es producto del tránsito, se toma como tránsito promedio semanal. ¿Qué significa eso? Que se hace el conteo durante una semana, 7 días, mañana y tarde, mañana, tarde, noche, y al final la sumatoria de todos esos valores dividido por 7 me va a dar el tránsito diario promedio semanal. ¿Ya? O el TPD, tránsito promedio diario semanal. Si contaron 2 3 días, listo. Esa información la divide entre 7. Y por allá en la ficha de entrega, pues tendrá su anotación. La observación de qué fue lo que pasó. Ahora, esta información, aquí, puede que si uno hace una regresión de tipo exponencial, ¿cierto? Es una curva, funcione muy bien. Entonces podríamos aquí decir, bueno, quiero mirar aquí, aprovechando la herramienta, agrego una línea de tendencia. Si la tendencia es lineal, miren que me queda así. Tratando de tomar todos los valores medios. Parece una muy buena tendencia, pues no tan exagerado. Si uno quiere más o menos saber más información, uno podría colocar aquí el grado de correlación que tiene. Acá nos dicen que tiene un grado de correlación de 68%, o 0.68. Cualquiera diría, bueno, no es tan bueno. Pues uno le dice a esas personas, en vías o en tránsito, sobre todo en tránsito, sobre todo en transporte, ¿no? Correlaciones por encima del 7 8 9 hasta 10% son muy buenas. En estas regresiones, pues sí se exige un poquito más. Yo recuerdo, creo, mi trabajo de grado tenía una correlación, una aproximación de creo que 9%. Y era muy bueno. O sea, que la dispersión de los datos que uno encuentra es altísima. Entonces, como les digo, en esto sí se exigen unas precisiones mayores. Entonces, este 68, 67.9 está muy bueno. Podemos mirarlo en términos de un exponencial para ver si hace la curva de una mejor forma. Miren, no, porque se viene a punto 42. Comienza muy arriba y termina muy arriba, entonces, no. Otro diría, bueno, ¿y qué tal si cogemos la logarítmica? Punto 67, bastante bueno. Pero podríamos dejarla aquí en la lineal. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Pues alguien dice, en tránsito y en transporte, más siempre es mejor. ¿Ya? Pero alguien podría decir, bueno, pues es que yo realmente, pues, me hace la teoría y mirando los modelos que ha tenido Colombia, sobre todo el cambio del modelo económico y esas cosas. Sí, desde el 90 y algo estaba Gaviria con la apertura económica, apertura de nuevos mercados, pues sí se potencializó la exportación, acabaron algunos mercados acá, sí, eso es cierto. Pero también hubo el fenómeno de la seguridad democrática y ahí empezó a crecer todo. Entonces uno diría, bueno, realmente yo quiero saber qué va a ocurrir por allá en el año 2040, dentro de aproximadamente 20 años.
Como tengo datos hasta el 2017, yo diría que lo voy a extrapolar 23 años hasta el 2040. ¿Ya? De acuerdo a esta gráfica, para el año 2040, aproximadamente se deberían tener en Sincelejo, perdón, en la vía de San de Sincelejo, unos 17.500 vehículos al día. Entonces miren que con 12.000 estamos a veces apretados, ahora que tal con 17.000. Es subir como una tercera parte. Es un crecimiento del 33% en 20 años. Entonces, uno dice, bueno, es una muy buena tendencia, pero realmente quisiera hacer otro análisis. Me gustaría mirar qué pasa si yo analizo los últimos años. ¿Sí? Entonces, si yo quiero analizar los últimos años, pues normalmente se dice, analízate mínimo 8 o 10 periodos. Y aquí tendría desde el 2010 hasta el 2017. Voy a hacer el mismo ejercicio y voy a insertar una gráfica. Aquí está. Miren que ya no tengo esa curva tan pronunciada, pero de igual forma quiero mirar qué pasa cuando coloque la línea de tendencia. Voy a mirar la correlación. Me dicen, ven acá, cuando tomas esta serie de datos, aquí algo más ajustado a la realidad, algo más joven, más reciente. Aquí tengo que tenía .68, acá tengo .87, o sea, es altísimo. Cuando hice la proyección acá, me dio 17.500 para el año 2040. Y me falta un año, pero aquí 24. Miremos en este otro, cómo hacemos la extrapolación de los mismos 23 años. Entonces miren, espero alcancen a ver la diferencia ya. Si yo tomo esta gráfica con datos históricos, para el año 2040 tendría 17.500 vehículos aproximadamente. Si tomo esta, que es la del crecimiento de los últimos 10 años, 8 años, me está dando aproximadamente 24.000. Y eso es con modelo lineal. ¿Qué conclusiones podríamos tomar allí o qué observaciones podríamos hacer en relación a esas dos gráficas? Busquemos aquí a Daniel Pérez Moreno. Daniel Pérez Moreno. Dígame, profe. Presente. ¿Qué podría decirnos acerca de las dos gráficas que tenemos allí en cuanto a la proyección del tránsito? Profe, pues observando las dos gráficas, el R de la segunda gráfica es mayor, dándonos un punto 87%, un 87%, y el segundo
un 67%. Con respecto a las dos gráficas, la segunda podríamos decir que tiende a un aumento mayor que la primera. ¿Y con cuál trabajaría? Yo trabajaría con la segunda gráfica, bro, ¿Por qué? porque si veo la anterior gráfica tiene una proyección hasta casi el 2040 y ambas tienen una proyección hasta el 2040, pero la segunda la toman desde el 2010, o sea, son datos como más recientes, y en la anterior toman datos ya como más viejos, por así decirlo. Ya. Pero recuerden que eso implica movimientos económicos, o sea, más tránsito significa mayor ampliación de vías y mayor número de carriles de circulación, más combustible. Profe, ahí, disculpe, estuve mirando, por ejemplo, en el caso de Bogotá, decían que una solución era ampliar los carriles, pero a mi manera de ser, ampliar los carriles no, porque al haber más carriles la gente va a querer tener más vehículos, entonces Sí, se presentaría una congestión. sí, ya la teoría ya lo demostró. O sea, la construcción de más carreteras y más vías no es la solución. Y esa es una de las razones por las cuales después de 500 años decidieron hacer el metro. ¿Ya? La única forma para que usted no migre de un lado hacia el otro, para que no migre del transporte público, o para que usted no sueñe todos los días con tener su propio vehículo, es que su transporte público sea muy bueno. ¿Ya? Y si uno mira ejemplos en el mundo, ya, los sistemas de transporte público se han adaptado a las necesidades de las personas. Están los que tienen las bicicletas gratis, están los que tienen las bicicletas que se cuelgan en un tren, ¿cierto? Él llega y cuelga la bicicleta en el tren. O usted hace una ruta en tren y después encuentra una bicicleta y la bicicleta usted la lleva y es parte del costo del servicio del tren. Entonces, espaciosas, muy organizadas. Entonces, hay una serie de problemas que se han generado de tal forma que el crecimiento inusitado de las ciudades, por ejemplo, Bogotá, ¿quién es Bogotá? ¿Cuántos habitantes tiene Bogotá? Se decía que antes del censo se decía que Bogotá tenía 8 millones de habitantes. Realmente Bogotá no creció tanto. ¿Ya? Hoy día hay un problema que la gente cree que necesita más transferencia, puesto que las transferencias se hacen de acuerdo a la cantidad de personas. Y muchas de las proyecciones que se hicieron en base a los datos del censo 2008, por allá. Y ahora que los datos del nuevo censo dicen que Bogotá tiene 6 millones y algo, pues les hace falta 1 millón y algo de plata, de personas, pero que se traducen en plata. ¿Ya? Entonces, muchos proyectos se van a ver afectados por estas condicionantes de lo que es la proyección de la población. Acá hablamos de la proyección de los vehículos. Si construyen más vías, habrá más vehículos. Entonces, por ejemplo, hay ciudades que son muy organizadas, ciudades europeas sobre todo, donde el servicio es tan bueno y como lo bueno cuesta, el servicio es tan bueno que las personas pagan 40, 50, 60% de lo que realmente cuesta el servicio. ¿Quién paga lo demás? Pues las empresas que contaminan, los que deciden andar en su vehículo personal porque les colocan unos peajes internos. Entonces hay un cobro por congestión, que es el que están tratando de implementar en Bogotá. ¿Usted quiere andar en su carro? Pague. Y con lo que usted paga por andar en su carro, se mantiene la malla vial y se le da un subsidio a todas las personas que usan el transporte. Porque en Europa sí han evolucionado en ese sentido, o sea, allá no hay tanta pobreza. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Pues realmente ellos lo que le cobran a las personas que deciden pagar, lo redistribuyen entre todas las personas que siguen siendo fieles al sistema de transporte público. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, puedo trabajar en una empresa, puedo ganarme
mucho dinero, no sé. 20 millones de pesos mensuales en euros serían 5.000 euros aproximadamente mensuales. Y mi transporte cuesta el mismo euro que le vale a un estudiante o que le vale a una persona del común. ¿Ya? Entonces no están estratificadas las tarifas. Es más, en Francia hay torniquetes para personas que van sin dinero. ¿Ya? Aquella persona que salió tarde, aquella persona que salió y se le olvidó la cartera, la perdió alguna cosa, la billetera, llega a la estación del metro y hay un torniquete que lo utilizan las personas que ese día tienen un problema. ¿Ya? Y la gente pues, pum, pasa ese día el transporte gratis. ¿Ya? Y el sistema funciona también de que no es que todo el mundo se vaya gratis, porque saben que si son conscientes de que si todos se pasan gratis por ese torniquete, pues el sistema va a decaer, porque no hay quien lo pueda financiar. ¿Ya? Entonces nosotros pensamos totalmente diferente, igual es nuestra formación, igual es nuestro diario vivir, nuestra realidad. No tenemos con qué pagar tantas cosas. Entonces, cuando hacemos ese tipo de proyecciones, todo en este caso, tenemos que ser conscientes de que al final esto sirve para tomar decisiones. Al momento de proyectar 20 años un tránsito, pues estamos hablando de que vamos a poder conocer las cargas que van a estar en el pavimento. Vamos a poder estimar espesores de capas de pavimento. Y cuanto más nos alejemos de la realidad, sobre todo si es que nos alejamos de la realidad hacia arriba, gastaremos mucho dinero en una estructura que no se va a utilizar. Y si nos quedamos por debajo, ¿cómo les digo? Estaríamos construyendo una estructura que no va a aguantar el flujo al cual está sometido. O sea que realmente es un tema complicado. ¿Ya? En este punto es complicado. Ahora, cuando yo hago esto, ¿cierto? Yo tengo toda esta gráfica. Me voy a ir a Paint. Voy a compartir. Esa es la gráfica. ¿Qué pasa? Que existe algo que se llama incertidumbre. La incertidumbre, ¿cómo se mata? Con la confianza. Entonces, de allí que aparezca un nivel de confianza y uno diga, bueno, esto es lo que yo estoy viendo hoy. Esta es la realidad. Por acá, voy a hacerlo de forma exagerada. Esa es la incertidumbre. ¿Qué dice la incertidumbre? Pues que el tránsito que uno calcula puede ser mayor que el que nos da en esta relación, en esta regresión. Pero puede ser menor. Entonces, realmente cuando se hace este tipo de proyecciones, lo que se obtiene aquí, que realmente se obtiene, es esto. Se obtiene un rango. ¿De qué depende el tipo de proyección? Por ejemplo, aquí me decía, no, es que aquí hay 24.000. Ven acá, espérate. Eso puede estar entre 29.000 y 20.000. Y miren que todavía aquí utilizando un rango amplio, estamos por encima de los 17.500 que nos había dado el histórico. Entonces, cuando se van a tomar estas decisiones, ¿qué toca hacer? Toca ir a revisar información económica. Venga, ¿qué está pasando en Sucre? Mira, están haciendo dobles calzadas. Uy, sí, sí, sí. No, mira, es que van a hacer el puerto en Coveñas.
van a ampliar el puerto en Tolú. Ya. Hay financiación para, hay crédito para la parte agrícola. Se está fomentando el consumo o se está fomentando la producción de X o Y producto. Entonces, cuando empieza ese crecimiento, uno dice, bueno, sí, existen evidencias de que esto está creciendo. Si no tenemos algunos puntos de recesión, ¿ya? O lo que ocurrió en el año 95 hasta 2005, que se veía totalmente horizontal la gráfica. ¿Ya? Lo que rodaba era lo que rodaba, lo que estaba circulando era lo que circulaba. Pero muchas veces nos toca hacer esto, ¿sí? Irnos hasta el final, y allá en ese final, en ese futuro, en esa bolita de cristal, tomar decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Pues ojalá las personas que tengan experiencia. ¿Quién da las alternativas para esas decisiones? Muchas veces nosotros los ingenieros civiles. Porque un tránsito proyectado, esto le puede decir a usted que necesita una doble calzada con 3 carriles. Y su administrador público, su ente, le va a decir, no hay plata. Entonces debería variar y tomar la mejor decisión. Miremos otro. Vamos a bajar esto. Voy a sacar los datos de Cincelejo Corozal, que es del año 97. Voy a colocarlo aquí. Está súper. Y aquí están los datos de Corozal. Allí pueden ver mi presentación, ¿cierto? Sí, profe, sí la podemos ver. Bueno, entonces, miremos qué pasa. Miremos qué pasa cuando hagamos la regresión. Primero tomamos todos los datos y hagamos la gráfica de esa dispersión. Uy, miren eso. ¿Algún comentario? Ese flujo está ahí todo trambólico, profe. Sí. Pero lo que sí nos dice es que Sucre tuvo unos años muy duros, o sea, 96, 97 hasta el 2000 algo, fue horizontal, o sea, no hubo nada. ¿Ya? No creció. De igual forma, uno podría aquí colocar la gráfica de la tendencia lineal de todo. Pues bueno, vamos a hacer la lineal. Colocar un coeficiente de correlación.
Oh, que tienes punto 36. Qué bien. Bastante bajo. Uno dice, bueno, ¿este qué año es? Este que está aquí abajo. ¿Qué es El año, 2003? el año 2013. Ese año está muy malo. Ah, yo soy el diseñador. Pum. Ah, mira. Daño que le estaba haciendo ese dato. Pasó de punto 30 y algo a punto 57. ¿Ya? Y uno diría, bueno, ¿y este? Que es el año 2004. Sí, también. Tenía el rezago del 2003. ¡Pum! Punto 62. ¿Ya? Y entonces ya uno dice, bueno, ya con esta me puedo quedar. Porque yo realmente no quiero ni que suba ni que baje. ¿Ya? Y quiero tener algo que tenga una buena regresión. Entonces no tengo por qué ahora quitar todos estos que están arriba o quitar todos estos que están acá abajo. No, porque yo quiero realidades. Y la idea es que las realidades sean lo más parecidas a la realidad. Uno dirá, no, yo quiero cambiar. Listo. Punto 62 con el lineal. Me voy a la exponencial. Punto 64. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Víctor, el micrófono. Aquí tiene. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Miren el lineal. Punto 62. El exponencial. Punto 64. ¿Ya? ¿Qué pasa? El problema va a estar cuando yo haga la proyección. Entonces, si yo digo que esto estaba hasta el año 2018, yo debo proyectar 20 años, pero 20 años a partir del 2021. ¿Qué significa eso? Que yo debo entonces irme 23 años hacia adelante. Listo. ¿Qué pasa? Que si yo tomo, miren, si yo tomo, aquí tengo 14.000, acá tengo 16.000, aquí estoy más o menos en la mitad. Aquí tendría 15.000. Entonces, en el año 2041, yo tendría un tránsito diario de 15.000. Utilizando el modelo que es exponencial. Bastante agresivo. Y si tengo el modelo lineal, miren, tengo 12.000, acá tengo 14.000 y podría tener 13.500. ¿Ya? Miren cómo se marcan las diferencias, sobre todo cuando uno necesita conocer, ¿cierto?, cuáles son las tasas de crecimiento que se dan. Entonces uno lo que hace es comparar cuál ha sido el histórico del crecimiento de las ciudades. Entonces uno podría decir, estas ciudades normalmente crecen al 1, 2%, al 3 no, 3 es mucho. Ahora con lo de la pandemia, el 1, 1, 2. Y compara esa información para poder hacer la proyección. Y recordando que voy a mirar cómo es la confiabilidad final para tener realmente un rango. ¿Ya? Y eso me permite a mí hacer la proyección del tránsito. Ahora, ¿para qué me sirve la proyección del tránsito? Pues es que el tránsito es un insumo básico para el diseño de pavimentos. ¿No? ¿Básico en qué sentido? Pues el tránsito es quien me va a definir a mí, ¿cierto? Junto con el tipo de suelo, junto con el pavimento como tal, o sea, pavimento como tal no, la capa superficial, bien sea tipo asfáltico, tipo concreto hidráulico. ¿Cuáles van a ser los espesores o las capas necesarias? A mayor tránsito, sobre todo tránsito pesado o tránsito comercial, pues seguramente habrá mayor solicitación, y si hay mayor solicitación, habrá mayor espesor. ¿Alguna pregunta? Profe, hasta ahora no, por lo menos por mi parte.
Listo. Profe, para tener, ahí es Corozal Sincelejo, pero en ese caso no habría que ver desde qué tiempo empezó la doble calzada, porque la doble calzada, si no estoy mal, empezó desde el 2010, 2011 más o menos. Entonces, ese dato no se analizaría ahí. Sí, aunque mira que, vamos a ampliar aquí un poco. Aquí está el 2010. Vamos a contraer aquí arriba la cinta. Aquí tenemos el 2010 y se tiene un crecimiento relativamente constante. ¿Ya? El hecho de tener una doble calzada, pues en estas ciudades que son tan cercanas, sí mejora la movilidad, pero cuando tenemos zonas que no tenemos comercialmente mucho crecimiento, sí se da un aumento, pero se da paulatino. ¿Ya? Ahora, este tipo de dobles calzadas mejoran mucho movilidad, mejoran seguridad, ¿ya? Pero deben ir acompañadas de otro tipo de proyectos para que puedan generar, perdón, puedan generar un crecimiento masivo de la economía. Porque realmente si la economía crece es quien va a mover el número de vehículos. Entonces, todavía en Sucre no hemos pasado esa etapa de acogida. ¿Ya? Entonces, nos faltan algunos años. O sea, miren que solamente estamos integrando Sincelejo con 3 zonas doble calzada. Es más, Sincelejo, si ustedes lo miran, está mejor posicionado que Montería. ¿Ya? Pero el crecimiento de Montería en términos de inversión ha sido mucho más alto. ¿Ya? Miren que Sincelejo le han mejorado el aeropuerto. Tenemos doble calzada hacia Toluviejo, hacia Corozal, ahora hacia San Pues. O sea, estamos haciendo que la ciudad empiece a tener mejor conexión. Se empieza a mirar como que esa parte de lo que es una zona metropolitana. ¿Ya? Lo único que falta es que rebajen el costo de los pasajes aéreos para Corozal. Ya después de ahí, y que aumenten frecuencias, ya después de ahí, Sincelejo se para un poquito más que Montería. En ese aspecto, por lo menos, pues creo yo. Hombre, Sí, viste, solo que ha habido hablando de aeropuerto, aquí al lado de mi casa, yo estoy ¿cómo se llama esto? Versalles. Yo estoy central, yo estoy en plena carrera 24 y aquí todavía hay calles de tierra. Yo estoy Sí, prácticamente al lado del centro, o sea, si ni siquiera podemos mejorar las vías internas de la misma Sincelejo, no podemos aspirar a mejorar aeropuertos, o sea, ¿para qué nos sirve mejorar las salidas si adentro no? En el centro es una locura pasar siquiera una moto. En hora pico, eso es un desastre. pero es porque sí, es un desastre. Lo que pasa es que tenemos que mirar qué queremos nosotros. O sea, lo que pasa es que nosotros no sabemos qué queremos. Profe, ¿Ya? disculpe la interrupción. Hay un compañero de nosotros pidiendo acceso, profe. ¿Está colgado? Fabián Villero, qué pena, Fabián. Listo. Profe, disculpe, pero a mi manera de ver, como dicen los compañeros del mejoramiento de vías y del aeropuerto,
también toca tener en cuenta que eso va de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo. Si no está ahí, no creo que vaya a haber un mejoramiento notorio con el tiempo. ¿Y cómo así el plan nacional? Pero para las vías internas sin Cincelejo. O sea, mi manera de ver, o sea, en la cuestión política, si los políticos no se acogen al Plan Nacional de Desarrollo que tenga el gobierno, muy difícil van a llegar recursos para que ellos mejoren ciertas cosas, porque si el gobierno tiene, por ejemplo, como prioridad mejorar las vías nacionales y ellos quieren es mejorar las vías internas, y ahí habría conflicto. Sí, pero es que nosotros tenemos, es que ese es el gran problema. Nosotros tenemos algo que se llama regalías, ¿cierto? Por ejemplo, se acaba de ser aprobada la vía Colosó, Chalán, Ovejas, ¿ya? Es una vía ahí que une los Montes de María. O sea, hay que darle proyección a eso. Ahí hay una despensa que hace que los alimentos puedan salir, ¿ya? Una vía que hace que esa despensa se pueda utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se hizo a través de la OCAT. No sé si ustedes conocen la OCAT o han escuchado que es una OCAT. El OCAT es como un grupo de, de alcaldes, ¿cierto? La organización de alcaldes por regiones, por departamentos. Aquí estoy, eso, el órgano colegiado de administración y decisión. ¿Qué pasa? Que ellos evalúan, viabilizan, aprueban, priorizan proyectos. Entonces, cuando me dices que a nivel nacional si está en planes, no, el plan nacional es crecer y hay unos montos, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar buenas decisiones. Esto de Sincelejo, de reparar las vías, de entrar con el SDTP, pues es simplemente una decisión política en la cual pues se hizo un préstamo al Banco Mundial, al BID, Banco Interamericano de Desarrollo, para hacer inversión y eso o sea, debe hacer que la economía crezca, que no pensemos solamente en andar en moto, sino que esto camine. La conexión con los puertos, pues, que el turismo se desprenda, ¿sí me entiendes? ¿Ya? Miren cómo está creciendo Coveñas y que todo eso debe drenar en impuestos hacia el departamento y hacia el municipio de Saúl, ¿ya? De Sincelejo, perdón. ¿Por qué? Porque ¿con qué se construyen las vías? Con los impuestos, ¿ya? O con las transferencias. ¿Qué pasa? Que nosotros hablamos, no, es que estamos centralizados. ¿Por qué? Porque todo nos viene del centro. Queremos descentralizarnos, queremos ser libres, queremos ser estados, queremos ser como que podamos hacer lo que nosotros queremos, pero no tenemos la capacidad, porque no tenemos la producción. Aquí en Colombia pocos son los que se pueden dar el lujo de hacer eso. Tal vez un Atlántico que tiene muchas industrias, muchas fábricas montadas en su suelo. Cartagena con todo lo que hacen transporte. Tal vez Santa Marta, y eso dudaría que lo hiciera. Por allá Nariño, tal vez con Buenaventura. El Valle. Medellín. Sí, pero hablando de, sí, Medellín, Antioquia. De resto no podemos, ¿ya? Es más, Córdoba estaría más preparado para hacer ese tipo de, de inversiones que el mismo Sincelejo. Miren lo que está haciendo Montería. Montería está proyectando al mundo. Ayer fue la maratón de Río, ¿ya? 10 kilómetros, eso trajo gente de todo el mundo, ¿ya? Hay gente que no, ahí está, podemos ver compañeros de Sincelejo. Aquí está la comitiva de Sincelejo. ¿Qué está haciendo la comitiva de Sincelejo? ¿Ya? Está invirtiendo en un proyecto que es de Córdoba, de Montería. Ahora, ¿cómo invierte? Pues tiene que ir y comer allá, hay restaurantes. Tiene que ir y quedarse en algún lugar. Tiene que ir a un hotel. ¿Ya? El mismo evento le da publicidad. ¿Ya? Entonces, esa serie de situaciones son las que hacen, ¿cierto?, que se vaya potencializando la economía de una región. Porque la idea es potencializar todos los sectores. ¿Por qué se hizo esa par vial ahí en Sincelejo? Pues para salir del centro rápidamente e irse hacia la costa. ¿Ya? Porque es que Sincelejo como tal, bueno, sonará grosero, pero Sincelejo como tal, llegar a Sincelejo, ¿qué es? Hombre, estar una buena tarde y ojalá le colocaran todas las tardes, desde el punto de vista cultural, una banda allí al frente, que se diga, aquí en este pueblo todos los días a las 4 de la tarde suena una banda, ¿ya? ¿Quién lo patrocina? El Ministerio de Cultura. ¿Quién lo patrocina? La alcaldía, alguna cosa, ¿ya?
Y cualquier persona en cualquier lugar del mundo querrá venir a un pueblo donde todos los días, o una ciudad en la cual mantiene una cultura en la cual todos los días, en la tarde, las tardes frescas, las tardes lindas de Sincelejo, suena una banda, ¿ya? Como lo hay en muchos lugares del mundo, o sea, manejan lo que se tiene. O sea, yo no quiero irme, no, es que yo ahora voy a ser reggaetonero. Porque no es que los reggaetoneros venden bastante y compran aviones. No, no es eso. Es tomar lo que yo tengo y hacerlo mucho más eficiente. ¿Ya? Ahora les decía, ¿por qué la idea de salir rápido de Sincelejo? Porque Sincelejo, ¿cierto? Está al lado del mar. ¿Ya? No tiene costa como tal, pero está al lado del mar. Entonces, cualquier evento, por ejemplo, un simposio, una convención, alguna cosa, ¿cierto? Siempre remata en algo que sea bien bacano. ¿Qué puede ser bacano, hombre? Primer día, como hace uno los congresos, ¿cierto? Congreso en Sincelejo de Estudiantes de Ingeniería Civil, primer día, las exposiciones de estructura, segundo día, las de suelo, tercer día, las de tal cosa, las de vías, tránsito, no sé. Y se hacen visitas, se está haciendo eso, se está haciendo otro. El cuarto día, ¿qué? No, ese día es cultural o de conocimiento de la cultura, alguna cosa así. Y vamos a las cuevas de Tuluya. Un plan espectacular. ¿Ya? Quinto día, pues vas a las playas de Coveñas, al Golfo del Morroquillo. ¿Ya? Y eso vende, la gente se mete en eso. A la gente le Como un gusta plan turístico, mantenerse. ¿Señora? como un tour turístico así alrededor del Claro, departamento. claro, ya. Y se hace una muestra gastronómica y se le, o sea, todo eso se puede hacer, ¿ya? Y eso no es tanto voluntad política, eso es voluntad de un pueblo, de la gente cuando se organiza, ¿ya? Es que por ahí mandaron un video que yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros todavía aplaudimos a los políticos porque hacen una obra, porque hacen, oye, ¿cómo que lo vas a aplaudir? Si esa es la función del servidor público, servir, ¿ya? Pero cuando tú me dices, no, es que no estamos entonados con el, es que eso es lo que nos está matando, ¿ya? Querernos entonar en algo es sinónimo de tener que agacharnos o arrodillarnos a lo que la otra gente quiere para nosotros. No, es que nadie tiene que venir a decirme lo que quieren para mí. Yo soy quien digo lo que yo quiero para mí, ¿ya? Que no tenga las herramientas ahora, pues debo construir, ¿ya? Debo buscar qué es, y las cosas siempre parten de la esencia. Usted va, no sé, a Europa, en Yugoslavia, donde están, y hay unas ciudades que son totalmente turísticas para ir a ver lo que dejó la guerra, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el conocimiento, el reconocimiento de la historia que se ha vivido. Usted va a Bogotá, por ejemplo, y uno llega al CAN y uno ve la bandera más grande que he podido ver, esa bandera ahí ondeando, que está al lado del Centro Administrativo Nacional. Y uno pregunta, bueno, ¿y por qué una bandera tan grande? Es en honor de, de todas las víctimas que ha habido con la guerra aquí en Colombia. Y con razón, o sea, debería ser más grande. ¿Ya? Debería ser tan grande que se viera desde cualquier lugar de Colombia, por ser exagerado. ¿Ya? Pero es eso, reconocer la historia que nos ha tocado vivir. ¿Ya? Y reconocernos en que todos necesitamos oportunidades y no que no, es que ya yo estudié y ya yo, uy, puedo contratar y yo, uy, sí, me acomodo a este político. No, yo no tengo que buscar aplausos, yo tengo que tratar de ir hacia mire, cuando la masa se mueve, todo se mueve. Cuando yo me escurro entre la masa se queda y yo me escurro. Y puede que sí, yo mejoro mis condiciones, pero no mi pueblo, no mi... O sea, y la esencia es trabajar para que las cosas mejoren en conjunto, ¿ya? Y a eso es a lo que estamos llamados, o sea, a eso es y va a ser difícil, sí, y habrá politiqueros, sí, y habrá política, sí, y habrá cosas malas, sí, ¿ya? Pero estamos llamados a eso. Ahora alguno dirá, profe, ¿y usted por qué no lo hace? Bueno, porque tal vez yo estoy en la otra línea, ¿cierto? ¿Dónde estoy en la línea? Estoy en esta línea, en la de ir fomentando, ¿cierto? Personas que vayan pensando de forma diferente. Entonces, cuando me decías que son calles pequeñas, mira, hay lugares del mundo donde se restringe el paso de los vehículos, se restringe todo. ¿Por qué? Porque la gente va a querer ir a eso, ¿ya? Y cualquiera va a decir, no, es que yo quiero ir a Sincelejo, un pueblito enmarcado allá en la zona norte de Colombia. Oye, ¿qué vas a hacer para allá a Sincelejo? ¿Qué quieres tú irle a ese pueblo? La belleza, ¿cierto?
la tranquilidad. Un lugar donde todavía por las calles se puede caminar. ¿Ya? Yo sé si ustedes escucharon que mucha gente lo hizo. Yo lo hice, ir a Morroa, porque Morroa era un pueblo muy bonito, pequeñito, muy tranquilo, acogedor, ¿ya? Donde vendían hamacas. Y miren que Morroa estaba metido en un bolsillo en la vía Sincelejo Corozal, pero la gente iba, la gente va, ¿ya? ¿Por qué? Porque potencializa su cultura y potencializa lo que realmente es. Y como no está en la orilla, le toca sufrir para poder verse, que fue lo que le ocurrió a Montería. Montería no estaba en la ruta de ningún lado. Sincelejo se quedó dormido porque por aquí pasan. O que van para Barranquilla, que van, pero por aquí tienen que pasar. ¿Y tú qué vas a hacer? Nada, porque por aquí tienen que pasar. Y cuando me paren la puerta, aquí me van a ver. Ah, sí, qué bien. ¿Y qué haces con verte? Ah, no haces nada. Entonces, eso es lo que le ocurre a estos pueblos, ¿ya? Los pueblos que no han estado allí por donde pasan, esos pueblos les toca sufrir más. Entonces, hay que empezar a cambiar. Tal vez no lo hagamos nosotros, tal vez lo hagan nuestras nuevas generaciones, pero hay que hacerlo. Y la universidad y todo esto es eso, es un momento de preparación para hacer los cambios, ¿no? Y tal vez la gente, eso que estamos perdiendo, todo eso que han dañado los estos almacenes que han derrumbado todo el patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico, más tarde lo vamos a sentir. Ya lo estamos sintiendo, o sea, ya esa parte siempre lo ideal es dejarla así. Imagínense los que llegaron a Cartagena si hubiesen seguido demoliendo. Tumbaron parte de la muralla, construyeron un edificio allí dentro de la muralla, eso, donde está el Banco Popular. Ahora le colocaron un edificio que todavía no saben qué hacer con él, si tumbarlo o no tumbarlo, al lado del castillo de San Felipe, donde las imágenes decían que eso era Castillo San Felipe y mar, o sea, no había más nada. Ahora se ve una torre gigante, o sea, se tiraron la ciudad. ¿Ya? Pues si quiere hacer eso, hágalo en otro lado, pero no lo haga ahí. Bueno, entonces, con esto de las proyecciones, pues se puede hacer mucho, se puede jugar, se puede eh, tomar decisiones, ¿ya? Pero sí hay que hacerlo de la manera más consciente posible. Recuerden que números que entran, números que salen, o sea, no es solamente meter números y sacar números, hay que hacer otras consideraciones. Y esas consideraciones pues le tratarán o le ayudarán a uno pues, a tomar tal vez las mejores decisiones o las decisiones que sean menos erradas. ¿No? Bueno, con eso terminaríamos entonces la parte de volúmenes de tránsito. Recuerden, pues se va a entregar un listado donde hay unos flujos y uno tiene que contar para saber cuál es el porcentaje de buses, cuál es el porcentaje de autos, cuál es el porcentaje de camiones. Y si hay presencia, una alta presencia de vehículos motorizados tipo moto o algo así, pues también tenerlos en cuenta. Bien. De allí entonces saltaríamos a la parte del capítulo 5. Ese capítulo 5 es el de la velocidad. Preguntemos aquí a alguien cómo interpreta la velocidad. Está Daniela Galván. Daniela.
¿Alguien ha visto a Daniela Galván? Ya decía yo, profesor, yo dije, Daniela es mi hermana. Habla con María, profesor. Ah, bueno, yo digo el nombre que está acá, entonces, Lo siento, me acordaba que había entrado por el correo de mi hermana. Yo decía, Daniela. Dígame, profesor. Aquí está. ¿qué crees tú que, o qué me podrías decir acerca de la velocidad? La velocidad. Bueno, Sí, ¿qué podemos decir de la velocidad, profesor, cuando vamos a, digamos, no tengo ahora claro cómo decir. no sé si lo piensas un minuto y me dices, o le preguntas. No, antes de preguntarle a otro, miremos. La magnitud, bueno, que aquí magnitud física que expresa la relación entre espacio recorrido por un objeto y el tiempo empleado para ello y su dirección. Podemos decir entonces que esto que expresa la relación entre espacio de un objeto, en este caso vehículo, eh, y el tiempo que se empleó, pues, utilizado para ello. Claro. Y una que no sea tan de física, así como tan de libro. Como para qué sirve la Sino, velocidad. ¿Has montado moto? claro, sí, Profe, como Sí, bicicleta también. para medir la distancia que se recorre en cierto tiempo. sí, claro. Pero hablemos de velocidad de sensaciones. O sea, regresemos a donde Daniela. Perdona que quería hacer una pregunta antes de que. Pero eso tú dices Sí, también es cierto. Cuando dice que montas moto, montas bicicleta, ¿cierto? sí, Eh, sientes la brisa en la cara, sientes la sensación de libertad. sí. O Velocidad. sientes miedo cuando ya la moto aumenta la velocidad. Bueno, uno siempre tiene que tener como la seguridad, ¿cierto? Cuando está manejando motocicleta, va a cierta velocidad, digamos, si vas tranquilito, vas sintiendo como tranquilo. Va rápido, no sé, dependiendo también de la seguridad que uno tenga manejando el vehículo, cómo se sienta. Cuando uno ya va a unos Así, 120 kilómetros por hora, ya es un miedo. Por ejemplo, cuando montamos un bus, no sé si se enteraron del accidente, ¿verdad? No me extrañó para nada lo del accidente este de Brasilia, del, del carro este de transporte de Brasilia, que yo me ¿cuándo? puse a pensar, yo dije, esto siempre van a una velocidad tan grande que uno se siente de verdad con el miedo de que vaya a pasar un accidente. Entonces, ¿Cuándo fue el accidente? ¿De cuál accidente esto nos fue un estás hablando? accidente que pasó. Sí, hubieron dos fallecidos, del conductor y del ayudante. Y uno siempre siente como con esa inseguridad. Por ejemplo, yo de montar este tipo de vehículos muy, se siente uno como inseguro. Ya cuando uno va a 60 kilómetros, uno se siente tranquilo, puede decir uno así. Ya. Hay personas que miden la velocidad con el cabello, ¿cierto? Porque tenemos Sí, la mala costumbre de montar moto, montar bicicleta y no utilizar casco. Entonces, cuando voy full despelucado, pues ya debo bajar la velocidad. Entonces, porque es de sensaciones, es de libertad. ¿Ya? Pero eso que dicen ustedes sí es cierto, es la relación o la relación distancia-tiempo, sí. Pero es que cuando uno analiza velocidad desde el punto de vista de las vías, desde el punto de vista del tránsito como tal, uno encuentra un gran problema y es este problema, ¿cierto? Que la velocidad es simplemente una respuesta al deseo. ¿Usted va rápido? Sí, pero va contento. Y cuando usted va contento, ¿qué quiere hacer? Ir más rápido. Entonces muchas veces si uno echara en esa bolsita, ¿cierto? Todo eso, empezamos a sentir que no, que no vamos a sopesar de la misma forma
las cosas diferentes personas. ¿Ya? Entonces, como es subjetivo, como depende del placer personal, a algunas personas les gustará ir más a mayor velocidad que otros. ¿Ya? Para ti o para ustedes, algunos de ustedes, 60 kilómetros es mucha velocidad en moto. Para otros, 100 kilómetros es insuficiente. ¿Por qué? Porque está determinado por el placer de querer pues, cada vez avanzar a mayor velocidad. Entonces, cuando es una respuesta al deseo de un ser humano y el ser humano toma cualquier cantidad de consideraciones para, para satisfacer sus necesidades, uno podría decir que ante tanta subjetividad se convierte en algo difícil de tratar. ¿Ya? Entonces, allí es donde uno empieza a mirar que este tipo de condiciones que se dan han estado, ¿cierto? Y seguirán estando de la mano de los estudios de tránsito. Porque resulta que la velocidad, como es tan importante y es del deseo de las personas, es un parámetro con el cual se mide la calidad de un servicio. ¿El servicio cuál es? Pues el servicio es movilizarse de un lado al otro. ¿Ya? Y de allí entonces que la velocidad siendo un indicador de la calidad del servicio, de la calidad de cómo se maneja un sistema de transporte, se va a convertir en uno de los parámetros más estudiados que permitirá, ¿cierto?, caracterizar un tramo de vía o una calzada o una carretera. ¿Qué pasa? Que siempre se van a tener diferentes versiones. Porque se mide de forma individual, de forma personal. Y todo depende de qué, de las habilidades, las cualidades del conductor, de las cualidades del vehículo, las características del vehículo, las características de la vía. Las personas siempre van a buscar ir a la velocidad que desean. Y en esa búsqueda de la velocidad que desean, pueden encontrarse con diferentes aspectos. ¿Qué aspectos quiere conseguir cada persona? Aspectos que satisfagan su necesidad. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla y de allí podemos mirar que las velocidades en poblaciones de 50.000 a 100.000 habitantes, que podría ser la de Sincelejo, en zona comercial podríamos decir que la velocidad está entre 25 y 40 kilómetros por hora. En zona residencial, 30, 50 kilómetros por hora, pues tenemos los límites inferiores 30. Y zona abierta, pues realmente no tenemos vías rápidas. Nuestras vías son pequeñas. No tenemos como tal esa zona abierta. Pero sí más o menos estamos entre esos 20, 30, 40 kilómetros por hora. En algunas veces en algunos casos estamos muy por debajo. 10, 15 kilómetros por hora. Esta es una tabla como de referencia. Es una tabla de velocidades. Y llegamos a lo que ustedes me acaban de decir. Aquí tenemos que esa velocidad, pues para poder estudiarla, pues la tendremos como distancia sobre tiempo. ¿En qué va a estar expresada? En kilómetros por hora. Si es para vehículos motorizados tipo moto, bus, camión. Cuando se trata de
velocidad de peatones, pues ahí sí podríamos decir que va a estar en metros por segundo, porque es mucho más fácil entenderlo en ese sentido. Y entonces empezamos a mirar unos diferentes tipos de velocidad. Hay un primer tipo de velocidad, o una definición de velocidad, a la que vamos a llamar velocidad de punto. Esa velocidad de punto corresponde ¿a qué? Corresponde a la velocidad de un vehículo que pasa por un determinado punto o una sección transversal de una calle o carretera. Esa velocidad de punto pues esa velocidad de punto va a medirse en un punto, pero no se puede decir que yo miro el punto y puedo determinar la velocidad. ¿Por qué? Porque necesito una diferencia de distancia, o sea, una diferencia de puntos, una distancia. Y esa diferencia de puntos, pues solamente lo tengo si puedo marcar un punto aquí y un punto acá. ¿Qué es lo que podríamos mirar? Les muestro. ¿Qué podríamos mirar aquí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un punto, pues, que va a estar comprendido entre estas dos líneas de control, en las cuales yo voy a tener un aforador o una persona aquí que va a marcar la entrada del vehículo a mi zona de control, y voy a tener acá otra persona que va a mirar el final de ese control del paso del vehículo. Entonces, cuando pasa por acá, este debería activar el cronómetro o recibir una señal de este para activar el cronómetro. Y luego, cuando pase por acá, pues este, si tiene el cronómetro, lo para, lo detiene o recibe la señal de este, ¿cierto? Del inicio para que él haga el final. O sea, cualquiera de las dos puede funcionar. De allí que uno pueda decir que la velocidad de punto va a ser el tiempo que demora este vehículo. Uno puede tomar la placa delantera hasta que llegue la placa delantera acá, el tiempo que demora este vehículo en recorrer esta distancia. ¿Esta distancia de qué depende? Depende de la velocidad a la cual vayan los vehículos. Si las velocidades son altas, pues pueden ser 50 metros, para que se pueda manipular aquí manualmente el cronómetro. Si las distancias ¿cómo es? Si las velocidades son más bajas, pues pueden tomarse distancias hasta de 30 metros, 30, 40 metros. Normalmente uno, dependiendo de la zona donde va a hacer el estudio, pues define la distancia. ¿Qué condiciones debe tener? Pues que no haya distracciones laterales, porque si hay distracciones laterales, el conductor va a bajar la velocidad. Que uno no sea muy visible, porque cuando uno es muy visible, pues los conductores creen que hay algún control o algo y pum, bajan la velocidad. Y la idea es que fuera de una forma lo más natural posible. Porque puede darse el caso que conductores, al sentir algo extraño en la vía, pues varíen su velocidad. El terreno debe ser lo más plano posible, para que el vehículo ni vaya forzado porque sube, ni vaya lanzado porque está bajando. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos el modelo de cómo realizar el ejercicio. Pero esa velocidad de punto es la velocidad de un vehículo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que esa velocidad pues debe estar contrarrestada
con un concepto que es el de velocidad media temporal. Entonces, ¿qué es la velocidad media temporal? Pues como las carreteras o las calles circulan muchos vehículos, varios vehículos, realmente la velocidad de punto funciona para un solo vehículo. O sea, es la definición de la velocidad de un vehículo. Entonces, por eso se ha definido la velocidad media temporal, que es el promedio aritmético o la media aritmética de las velocidades de punto. Entonces, ¿de quién? De todos los vehículos que pasan, ¿cierto? O una parte de esos vehículos que pasan por un punto o una sección de control de una calle, de una carretera, ¿ya? En un espacio de tiempo determinado. Entonces, se hace el conteo y al final el promedio de todas esas velocidades me va a dar como resultado el, el valor de la velocidad media temporal. Matemáticamente es que la velocidad será igual a la sumatoria de todas las velocidades sobre el número de velocidades tomadas. Además de eso, tenemos una velocidad que se llama velocidad instantánea. La velocidad instantánea ya no es en un punto como tal, sino que es en un tramo. Entonces, se tiene o se escoge un tramo de carretera en el cual se va a tener marcado un punto de inicio y un punto final. Y el vehículo debe hacer ese recorrido. De tal forma que la velocidad instantánea va a ser igual a la distancia recorrida por el vehículo dividida por el tiempo que tardó el vehículo en recorrer esa distancia. Pero esto es para un solo vehículo. ¿Qué pasa? Que al igual que la velocidad media temporal, vamos a tener un concepto de velocidad media espacial. Entonces, la velocidad media espacial va a ser el promedio aritmético o la media aritmética de todas las velocidades instantáneas de todos los vehículos que han pasado en un instante de tiempo en un tramo de carretera o una calle. Entonces, allí podríamos decir que tenemos una distribución que es espacial. La velocidad para datos no agrupados sería velocidad media espacial, es la sumatoria de todas las velocidades instantáneas sobre el número de velocidades que se tomaron. Entonces miren que hasta allí tenemos 4 velocidades. Tenemos la velocidad de punto para vehículos individuales, velocidad media temporal y luego tenemos la velocidad instantánea, que si tomamos el promedio de varias velocidades instantáneas, nos va a dar la velocidad media espacial. Entonces tendríamos velocidad de punto, velocidad media temporal, velocidad instantánea y velocidad media espacial. Profe, ¿cuál es Pues, la diferencia? sí, digan. ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad instantánea y la velocidad de punto? El tramo donde o sea, una es de punto, ya te digo, es como si yo fuese un Superman y pudiese mirar, pum, y puedo ver la velocidad. ¿Ya? Entonces el punto son 30 metros, 40 metros, 50 metros, ¿ya? O el tiempo o la distancia necesaria para que un radar de estos, como los que utilizan los agentes de policía, ¿cierto? Que lo que hace es lanzar un haz de luz. Él lanza, llega y regresa. Y lo lanza 2 veces. Entonces cuando lo lanza una vez estás a una distancia, cuando lo lanza otra vez estás a otra distancia. Y él sabe calcular el tiempo, tiene un software que calcula el tiempo entre los dos tiempos, ¿ya? Y así te da la velocidad promedio del vehículo. Eso es como velocidad de punto. Y la velocidad instantánea, pues es la velocidad que se va a manejar en un tramo de carretera. Recuerden que un tramo pueden ser, si es muy corto, 1 kilómetro, pueden ser 2 kilómetros, 3 kilómetros. ¿Ya? Esa es la diferencia. Esa sería la gran diferencia.
Ya en la utilidad, pues más adelante miraremos unas utilidades que tiene una y tiene otra velocidad. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, nos vamos acá. Luego tenemos otro tipo de velocidad que se llama la velocidad de recorrido. Miremos allí cómo es la definición. Y díganme qué diferencias hay entre esta velocidad y las velocidades que miramos antes. ¿Qué me podrían decir? Profe, ya ese sí, Sí, cuénteme, dígame. la diferencia está en que esta se hace a tramos más largos y que hay que restarle los tiempos que tarda un vehículo, ya sea gasolineras o en trancones. Bueno, la diferencia radica, ¿cierto? En que primero se mantiene lo que es el punto inicial y el punto final. O sea, sería muy parecido a lo que es un tramo. Solo que no está sujeto a que tiene que necesariamente ser un tramo, desde la definición de lo que es tramo de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, en los cuales las características de la vía pues se mantienen semejantes o similares, ¿cierto? Y por eso pues se dice que las condiciones iban a ser parecidas. Acá es simplemente una velocidad de recorrido que se va a tener entre un punto de salida y un punto de llegada. O sea, un tramo de un recorrido cualquiera. Puede ser cualquier distancia. Cuando me decías acerca de las estaciones de servicio y eso, pues sí. La velocidad de recorrido absorbe todas esas pérdidas de tiempo, digámoslo así, o demoras, que son generadas por el tránsito como tal. Si hay un pare, un semáforo, las mismas fricciones que me hacen bajar la velocidad, todo eso es absorbido por la velocidad de recorrido. ¿Sí? Va a estar dentro del tiempo de la velocidad de recorrido. Pero algunas situaciones como ir a, ¿cómo es? A una estación de servicio, a un restaurante, a una zona de deportes o a zonas de recreación, no pueden estar dentro de la velocidad de recorrido. ¿Ya? Entonces, existen diferencias, miren que ya marcamos diferencias entre una velocidad de punto, una velocidad instantánea, una velocidad de recorrido, una velocidad media temporal, una velocidad media espacial. ¿Ya? Seguidamente, a esa velocidad de recorrido, tendremos una velocidad de marcha. Entonces, en esta velocidad de marcha también hay una diferencia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? En que en la velocidad de marcha, nosotros podemos pensar en que tenemos un punto de inicio y un punto final. Pero para mirar los tiempos,
solamente se van a tener en cuenta los tiempos en los cuales el vehículo estuvo en movimiento. ¿Qué significa eso? Que yo tomo punto inicial y activo el cronómetro. Luego, cuando para el vehículo, voy a parar el cronómetro. De tal forma que ese ejercicio lo voy a ir haciendo en cada uno de los puntos donde el vehículo pues haga el ejercicio de parada. ¿Qué velocidad va a ser mayor? ¿La velocidad de recorrido o la velocidad de marcha? La de marcha, profe. La de marcha, porque siempre el tiempo va a ser menor. Siempre va a ser menor. Entonces la velocidad de marcha pues necesariamente va a ser mayor que la velocidad de recorrido. Entonces miren que ya tenemos tres tipos de velocidad o cuatro tipos de velocidad en las cuales se nos agrandan a 6 porque calculamos las velocidades medias. ¿Qué velocidad faltaría? ¿Qué creen ustedes que necesitaría uno como más definiciones de velocidad? ¿Cuál faltaría? ¿Qué me dicen? Falta una velocidad que es bien importante y es la velocidad de proyecto o la velocidad de diseño. ¿Por qué? Porque esa velocidad con esta velocidad de diseño, velocidad de proyecto, ¿cierto? Primero la definición. ¿Qué es esa velocidad? Entonces la velocidad con la cual, o la velocidad máxima a la cual pueden andar los vehículos, ¿cierto? Con seguridad, amarrado a las características de la vía, dependiendo de las condiciones atmosféricas de tránsito, o sea, que todo sea favorable, condiciones de la vía, ¿ya? Y que van a gobernar o que van a determinar la circulación del tránsito. Ahora, ¿por qué es importante esa velocidad? Porque a partir de esa velocidad es que se hace la definición de todos y cada uno de los elementos, ¿cierto? De un diseño geométrico. ¿Cuáles son esos elementos? Pues radios de curva, longitudes de alineamiento, ¿ya? Alineamientos longitudinales, alineamientos en planta, alineamientos longitudinales verticales o en perfil. Podemos decir que los peraltes, las distancias de visibilidad, las sobreanchos en las vías, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo esa velocidad ya definida, en ese momento es cuando voy a poder pensar, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer o cómo voy a hacer para determinar o caracterizar todos y cada uno de los elementos que necesita esa vía
para ser diseñado. ¿Ya? Con esas velocidades, lo que uno dice es que necesita tener, ¿cierto?, la información necesaria, porque cada una de ellas va a ser útil en un momento dado. Ahora, ¿cómo selecciona uno esas velocidades? Primero, las otras se calculan, porque se determinan directamente de la operación en campo. Pero esta velocidad del proyecto, ¿de qué depende? ¿Ya? Porque esta es como más a priori, como la génesis. Porque dice, esta velocidad depende de la categoría de la vía o de la futura vía. ¿Ya? Depende de los volúmenes de tránsito que va a mover. Que cuando uno hace la proyección, uno dice, bueno, esta vía es de este grado de importancia y va a tener esta cantidad de vehículos. Depende de los Del usos del tipo de suelo. terreno. Señor, Del tipo de terreno. del tipo de terreno, sí y no. ¿Ya? ¿Por qué del tipo de terreno sí y no? Porque algunas veces hay ciudades que están conectadas y hay que atravesar unos valles. Por ejemplo, coloquemos el caso de la vía, ¿cuál será? Bogotá-Villavicencio. ¿Por qué es tan importante la vía Bogotá-Villavicencio? ¿Quién podría decirme cuál es la importancia de esa vía? ¿Qué hay en Villavicencio que quieran? Profe, ¿cuál vía? ¿Bogotá, Villavicencio? Bogotá-Villavicencio. Profe, pues es el corredor de cargas y el corredor de cargas y los llanos orientales. La única, bueno, desde Bogotá es la única vía que conecta a parte de los llanos orientales. Meta, Meta y Arauca. Meta y Arauca Pero ¿qué hay principalmente. en Bogotá? ¿Qué hay en Bogotá que quieran ir? Quieran allá en el, que hay en el Meta y quieran en Bogotá, que hay en Villavicencio. Profe, disculpe, le pido que me haga claridad sobre la pregunta. No, como que no le he podido captar mucho. O sea, ¿qué necesitan de Villavicencio en Bogotá? El O del ganado, Meta, el ganado, el profe, ganado, la la comida. O sea, carne. es que realmente Bogotá tiene los llanos como una despensa. ¿Ya? ¿Entienden? A la importancia de esa vía es que es una despensa para Bogotá. ¿Ya? De ahí llega la comida. Y en Bogotá, pues, tenemos por ahí como 6 millones algo de habitantes, casi 7. Y darle comida a 7 millones de personas, eso es una gran cantidad de personas. ¿Ya? Es un montón de personas. Entonces, como es la despensa, ahí es necesario ir. Ahora, cuando me decían, y me decían, no, es que la topografía, sí, la topografía sí es importante, pero es sí y no. ¿Por qué? Porque depende de la economía. Entonces, ¿qué están haciendo en Bogotá, Villavicencio? Pues están haciendo viaductos. Hicieron un túnel, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esos valles o esos baches donde le tocaba al vehículo bajar y luego subir otra vez la montaña, son superados con viaductos o con puentes altísimos que conectan las dos ciudades.
Entonces, ¿qué pasa? Que depende de la capacidad económica y depende de la necesidad del proyecto. Miren todo lo que sufren las personas cuando dan la vuelta, ¿cierto? Se aumentan los costos de transporte, aumentan los costos de los alimentos, aumentan todo lo que traen de allá. Y el otro es la velocidad. Cuanto más corto sea el tramo en tiempo, más tiempo se ahorren, más lo van a apreciar. Y miren que le colocan los peajes, pero la gente dice, bueno, tiene peajes, pero la ruta está mejor, la vía está buena. Entonces, la gente sigue pensando en que la velocidad de conexión, sigue siendo un factor importante para escoger esa vía. Entonces, por eso le decía sí o no, o sí y no. Ahora, si tenemos, por ejemplo, una vía en un lugar que va a conectar a dos ciudades, donde la economía no va a ser de tanta escala, más simple, ¿qué pasa? Pues nos van a colocar una vía en lo que nos toca bajar y luego subir, y luego bajar y luego subir. ¿Ya? Con más hondonadas. No sé qué compartió Víctor acá. Mega construcciones, pero no se meta con eso. Ah, bueno, mega construcciones chinas. Para finalizar, queda pendiente de mirarlo, Víctor, gracias. ¿Qué pasa con las tendencias de la velocidad? Entonces, miren, hay una discusión bastante interesante y es en relación a que el carro o el vehículo de combustión interna, combustión gasolina, se desarrolló rápidamente. Es más, el primer vehículo que existió tal vez fue el eléctrico, pero con el boom de los hidrocarburos pasó a un segundo plano y hoy día pues estamos dándole al eléctrico. Tanto así que ya, pues en algún momento lo habíamos comentado, Alemania, 2030, cero vehículos de combustión fósil, ¿cierto? Y todo será eléctrico. ¿Qué se están preparando? Plantas de energía, generadores de energía a gran escala. Entonces, en ese desarrollo del vehículo de combustión interna, pues uno de los principales factores era la velocidad. La gente quería ir más rápido, más rápido, más rápido, pero las vías siempre se fueron quedando porque era imposible, pues, aguantar el ritmo del desarrollo de los vehículos. Entonces, ahora, hoy día, ¿cuál es el boom? Es la parte de emisión de gases. ¿Ya? Entonces, ya hoy día los vehículos ya no van a aumentar las velocidades grandemente, porque no van a poder, no le vamos a poder hacer vía a esos vehículos. Hoy día, el boom va hacia la carrera de los vehículos de energías limpias, que funcionen con energía limpia. Eso se venía dando. Entonces, ¿qué pasa? Que las velocidades normalmente en Europa, en Estados Unidos, estaban por ahí en los 140 kilómetros por hora. ¿Ya? Habían autopistas que tenían 160 kilómetros por hora. Luego se empezó la tendencia, ¿cierto? Esta tendencia viene como del 2010 hacia acá. Y es que en Europa se bajen las velocidades a 110 kilómetros, a 120 kilómetros, en Estados Unidos unos 110 kilómetros por hora. Y nosotros, pues que no teníamos esas velocidades, hace unos 7 años, pues ampliamos el rango de velocidades llevándolo hasta unos 120 kilómetros. Antes todas nuestras vías eran hasta 80 kilómetros por hora. Ya hoy día, pues tenemos vías que tienen velocidades de proyecto hasta de 100 kilómetros por hora, con velocidades específicas hasta de 110, 120 kilómetros por hora. Profe, en la autobahn alemana hay sectores que no tienen límite de velocidad. Sí, pero están marcadas por el tipo de vehículo. ¿Ya? O sea, realmente es como una zona de libre comercio, ¿sí me entiendes? Algo así. Las personas que van a correr allí tienen que tener ciertas condiciones de seguridad en cuanto a sus vehículos. ¿Ya? No es coger un vehículo cualquiera y salir a matarse, no. Ellos tienen que regularse ante unas solicitaciones que tienen. Y es muy plana, ¿cierto? Es muy ancha. Y si no estoy mal, los tramos rectos son muy pocos. O sea, porque todo es como una gran curva, pero una curva que parece una recta, algo así. ¿Ya? Entonces,
para poder ir a esa vía y correr casi como tú me dices que es libre, están supeditados a los vehículos. ¿Ya? Pero no hay una marca que diga velocidad máxima tanto. ¿Ya? Esa es una vía apetecida por los coleccionistas de vehículos, estos vehículos que son rapidísimos, los Ferrari, Lamborghini. Van y en cualquier época del año pues se vuelve una zona turística porque ellos corren mucho en esas vías. Allá los problemas son las personas que vayan a velocidades bajas. Entonces me queda la duda si ellos tienen velocidad límite inferior. Deberían tenerlo. ¿Ya? Porque si no se empiezan a dar colisiones, sobre todo colisiones de tipo alcance, que es cuando uno se le mete por detrás al otro vehículo. Y se empiezan a generar ese tipo de problemas. Esa es una vía muy rápida. Aquí casualmente mirando para... Dice que se van a introducir límites de velocidad para 130 kilómetros por hora para proteger el medio ambiente y reducir notablemente el número de accidentes. Es que es muy bravo. Y quería mostrarles, les voy a mostrar esto. Les voy a mostrar aquí. Aprovechando. Aquí les comparto para finalizar esta. Acá. Eso es lo que le digo yo. Si alcanzan a ver aquí mi... No, profe, aún no ha compartido pantalla. No, lo que pasa es que me dice que me hace la... Vamos a ver. Aquí voy a mostrar mi pantalla. Esto. Ahora sí. Voy a descargar la imagen mejor. Que me hace lo que dicen ellos, que es la visión de túnel. Es esto, ¿ve? En este tipo de vías, cuando se requiere gran velocidad, están este tipo de curvas, ¿cierto? Que son muy, pero muy, muy grandes, radios gigantescos, ¿ya? Que se pueden maniobrar fácilmente a grandes velocidades. Entonces miren el ancho de las bermas, miren el ancho del vehículo, miren el ancho de la vía. Una berma totalmente amplia para que un vehículo que tenga algún desperfecto, algún cansancio, porque estas vías cansan también, son muy, muy agresivas. Entonces tiene un espacio totalmente libre para que el vehículo se pueda ir a un lado. Y las curvas, como les digo, son muy, 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 muy pronunciadas, o sea, muy amplias, para que me permiten desarrollar grandes velocidades. Sin embargo, ahora que estaba buscando lo de las velocidades límites, encontré que se está pensando en colocar límites de velocidad 130, 140 kilómetros por hora, porque ya los problemas de velocidad están inmersos. O sea, como les digo, no todo el mundo tiene las capacidades para conducir un vehículo tan rápido. Y hubo un boom por velocidad, después hubo un boom por colocarle mayor rigidez a los vehículos, los chasis son mucho más rígidos. Después el boom de los airbags, ¿cierto? Entonces, airbags frontales, laterales, ¿sabes? Un montón de situaciones para que en un evento de una colisión esto funcione como una cápsula y proteja al ser humano, pero ni así. La velocidad no es una buena consejera. No, no es buena. Entonces, para la próxima clase, dejamos ahí acá y miramos entonces lo que son los estudios de velocidad. Normalmente vamos a hacer estudios de velocidad de punto, que es el estudio que van a hacer en la práctica. Ya ustedes hasta ahora pueden hacer práctica de señalización
y pueden hacer práctica de volúmenes de tránsito. Y a partir de la próxima clase, el miércoles, ya podríamos mirar lo de estudios de velocidad para que vayan avanzando en esa parte. Ojalá este año lo más que puedan y no les quede así como que mucha carga para el otro año. Son las 10. Dejamos allí. Les agradezco su participación y la asistencia a clases. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que tengan un feliz día. Bendiciones. Bueno, profe, que esté bien. No, profe. Profe, hasta luego. Igual. Hasta luego, señores. Hasta luego, profe.